Marisol's Insight Radio, The Art of Kind Heart. This podcast is brought to you in the order of English, Spanish, and then Japanese. True leadership, the resolve to say, "It is my responsibility." Good morning, everyone. And to our listeners tuning in from the Americas, good evening. A brand new week has finally begun. Welcome to Marisol's Insight Radio, The Art of Kind Heart. I'm your host, Marisol. Thank you so much for sharing this quiet, precious time with me again this morning. On this Monday morning, as a new week unfolds, we are all making various decisions and choices in our workplaces, in our homes, and in our personal lives. Today, I would like to explore true leadership passed down through the ages and the art of taking full responsibility to touch people's hearts, weaving together historical anecdotes and philosophical insights. Zhuge Liang's Battle of Jieting and Self-Reflective Leadership. It is my responsibility. Whether one can make this single statement proudly and firmly is the true turning point, the watershed moment of being a genuine leader across any era. During the Three Kingdoms period, Zhuge Liang, the Prime Minister of Shu, was the very embodiment of this self-reflective leadership. In the year 2028, during the first northern expedition against Wei, Zhuge Liang entrusted Ma Su, a general he deeply trusted, with the defense of Jieting, a crucial strategic point. However, Ma Su disobeyed Zhuge Liang's strict orders, set up camp on a mountaintop, had his water supply cut off, and suffered a crushing defeat by the Wei army. While many retainers tried to shift the blame onto others, claiming it was all due to Ma Su's arbitrary actions, Zhuge Liang submitted a formal document to the emperor and declared, "This defeat is due to my own error in appointment and my lack of proper supervision." Zhuge Liang voluntarily demoted himself from his position as prime minister, expressing deep self-reflection. Furthermore, upholding military discipline, it is said that he personally ordered the execution of his beloved general, Ma Su, while shedding tears. Moved by this action, his soldiers deeply admired him, realizing that Zhuge Liang was stricter with himself than anyone else, which ultimately united and strengthened the discipline and morale of Shu's military even further. Konosuke Matsushita's example of taking full accountability. This spirit of pointing the arrow back at oneself is deeply rooted in Japanese leadership as well. Konosuke Matsushita, the founder of Panasonic, once stood before a gathering of sales agents who were expressing severe frustration during an economic downturn and began his address with these words. "Your complaints and dissatisfaction are entirely justified. However, when we think deeply about it, the major responsibility lies with Matsushita Electric. Our support and care for all of you were insufficient. This is our fault. We are truly sorry." Watching him lower his head and take on the vast majority of the blame himself, the agency managers were moved to tears. Much like Zhuge Liang, Matsushita elevated the trust and morale of the entire organization to its absolute highest by taking full ownership of his responsibility. Modern business and mindset, complete ownership of results. In our current era, this spirit serves as a powerful light in our daily lives and business environments. When a project is delayed, when a team error surfaces, or when results fall short of expectations. A real leader asks themselves first. A person who can say, "It is my responsibility," head-on, never treats a problem as someone else's business. They possess the courage to carry not just their portion of responsibility, but the whole of it. Complete ownership and self-disciplined management. A subordinate's mistake is one's own lack of training. A project delay is one's own oversight in risk assessment. A missed goal is due to one's own insufficient strategy and follow-through, taking total ownership of everything. That very attitude earns genuine trust from those around you, strengthens the organization, and builds you into a true leader. The stories of Zhuge Liang and Konosuke Matsushita quietly ask us living today. In what situation today can you stand tall and say, "It is my responsibility"? Rather than running away from responsibility out of fear, step up and embrace it with grace.
That may very well be the most resilient and noble mindset of a kind heart, one defined by gentle kindness paired with unwavering resolve. I hope today's talk served as a warm guide to help you fulfill your vital roles and gain deep trust from those around you. Please support the channel by subscribing and clicking the like button. In the comments section, please feel free to share any stories of leaders who inspired you, or how taking personal responsibility helped you grow. Until next time, hold your resolve and warm sincerity close to your heart, and have a proud, fulfilling week ahead. Thank you so very much. Marisol's Insight Radio, The Art of Kind Heart. Este podcast se presenta en el orden de inglés, español y luego japonés. El verdadero liderazgo, la valentía de decir, es mi responsabilidad. Buenos días a todos en Japón, y a nuestros oyentes que nos sintonizan desde América y el resto del mundo, muy buenas noches. Una nueva semana finalmente ha comenzado. Bienvenidos a Marisol's Insight Radio, The Art of Kind Heart. Les habla su anfitriona, Marisol. Muchas gracias por compartir este momento tan tranquilo y precioso conmigo otra vez esta mañana. En la mañana de este lunes, al comenzar una nueva semana, todos tomamos diversas decisiones y elecciones en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares y en nuestra vida personal. Hoy, me gustaría explorar el verdadero liderazgo, transmitido a lo largo de los tiempos, y el arte de asumir la plena responsabilidad para conmover el corazón de las personas, entrelazando anécdotas históricas y reflexiones filosóficas. La batalla de Jieting de Zhuge Liang y el liderazgo autocrítico. Es mi responsabilidad. Si uno puede pronunciar esta frase con orgullo y firmeza, ese es el verdadero punto de inflexión, la línea divisoria, para ser un auténtico líder en cualquier época. Durante el período de los Tres Reinos en China, Zhuge Liang, el primer ministro de Shu, fue la encarnación misma de este liderazgo autocrítico. En el año 228, durante la primera expedición al norte contra el reino de Wei, Zhuge Liang confió a Ma Su, un general en quien confiaba profundamente, la defensa de Jieting, un punto estratégico crucial. Sin embargo, Ma Su desobedeció las órdenes estrictas de Zhuge Liang, estableció su campamento en la cima de una montaña, le cortaron el suministro de agua y sufrió una aplastante derrota a manos del ejército de Wei. Mientras muchos consejeros intentaban culpar a otros, afirmando que todo se debió a las acciones arbitrarias de Ma Su, Zhuge Liang presentó un documento oficial al emperador y declaró: "Esta derrota se debe a mi propio error al nombrar al general y a mi falta de supervisión adecuada". Zhuge Liang se degradó voluntariamente de su cargo de primer ministro, expresando una profunda autorreflexión. Además, para mantener la disciplina militar, se dice que ordenó entre lágrimas la ejecución de su amado general, Ma Su. Conmovidos por esta acción, sus soldados lo admiraron profundamente al darse cuenta de que Zhuge Liang era más estricto consigo mismo que con cualquier otro, lo que terminó por unir y fortalecer aún más la disciplina y la moral del ejército de Shu. El ejemplo de Konosuke Matsushita al asumir la responsabilidad total. Este espíritu de mirarse al espejo y asumir la culpa también está profundamente arraigado en el liderazgo japonés. Konosuke Matsushita, el fundador de Panasonic, se presentó una vez ante una reunión de distribuidores que expresaban una gran frustración durante una crisis económica, y comenzó su discurso con estas palabras: "Sus quejas y descontentos son completamente justificados. Sin embargo, cuando lo pensamos profundamente, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre Matsushita Electric. Nuestro apoyo y atención hacia ustedes no fueron suficientes. Esto es culpa nuestra. Lo sentimos de todo corazón". Al verlo inclinar la cabeza y asumir la mayor parte de la culpa él mismo, los gerentes de las agencias se conmovieron hasta las lágrimas. Al igual que Zhuge Liang, Matsushita elevó la confianza y la moral de toda la organización al nivel más alto, al hacerse cargo por completo de su responsabilidad. Negocios y mentalidad moderna. Sentido de propiedad total de los resultados. En la era actual,
Este espíritu sirve como una luz poderosa en nuestra vida diaria y en el entorno empresarial. Cuando un proyecto se retrasa, cuando surge un error en el equipo o cuando los resultados no alcanzan las expectativas, un verdadero líder se cuestiona a sí mismo primero. Una persona que puede decir, es mi responsabilidad, de frente, nunca trata un problema como si fuera asunto de otra persona. Tiene el valor de cargar no solo con su parte de responsabilidad, sino con la totalidad de ella. Propiedad absoluta y autogestión disciplinada. El error de un colaborador es nuestra propia falta de capacitación. El retraso de un proyecto es nuestro propio descuido al evaluar riesgos. No alcanzar una meta se debe a nuestra propia estrategia e interacción insuficientes. Asumir la propiedad total de todo. Esa misma actitud se gana la confianza genuina de quienes nos rodean, fortalece la organización y nos convierte en verdaderos líderes. Las historias de Zhuge Liang y Konosuke Matsushita nos preguntan silenciosamente a quienes vivimos hoy. ¿En qué situación de hoy puedes ponerte de pie con orgullo y decir, es mi responsabilidad? En lugar de huir de la responsabilidad por miedo, da un paso al frente y acógela con dignidad. Esa puede ser, con mucha razón, la mentalidad más resistente y noble de un kind heart, corazón noble. Una definida por la bondad combinada con una determinación inquebrantable. Espero que la charla de hoy haya servido como una guía cálida para ayudarte a cumplir tus roles vitales y ganarte la profunda confianza de quienes te rodean. Por favor, apoyen al canal suscribiéndose y haciendo clic en el botón de me gusta. En la sección de comentarios, siéntanse libres de compartir historias de líderes que los hayan inspirado o cómo asumir la responsabilidad personal les ayudó a crecer. Hasta la próxima. Mantengan su determinación y sincero afecto cerca del corazón. Y tengan una semana digna y gratificante por delante. Muchas gracias. Marisol's Insight Radio, The Art of Kind Heart。このポッドキャストは英語、スペイン語、日本語の順でお届けします。真のリーダーシップとは、それは私の責任ですと言い切る覚悟。皆さんおはようございます。そしてアメリカや中南米の皆さん、こんばんは。新しい一週間の始まりを迎えました。マリソルズインサイトレディオ The Art of Kind Heart へようこそ。ナビゲーターのマリソルです。今日もこの静かな時間を私と分け合ってくださりありがとうございます。新しい週が始まる月曜日の朝、私たちは職場や家庭、あるいは自分自身の人生の中で様々な判断や決定を下しながら歩んでいます。今朝は時代を超えて受け継がれてきた真のリーダーシップと人の心を動かす責任の背負い方について、歴史の故事や偉人の哲学を交えながら探求してみたいと思います。諸葛孔明の街亭の戦いと自罰的リーダーシップ。それは私の責任です。この一言を胸を張って言い切れるかどうか。それこそが時代を超えた真のリーダーであるための分かれ目、分水嶺です。三国時代、蜀の正宗の諸葛孔明は、まさにこの自罰的なリーダーシップの体現者でした。228年、義への第一次北伐。孔明は信頼する将軍馬謖に戦略の要衝である街亭の守備を任せました。しかし馬謖は孔明の言命に背き、山上に陣を構えて水源を断たれ、義軍に大敗を喫してしまいます。多くの家臣が全ては馬謖の独断専行のせいだと他者に責任を押し付けようとしたその時、孔明は自ら皇帝に文書、朱子票を捧げ、こう宣言したのでした。この敗北は私の任命の誤りと監督不行き届きである。孔明は自ら少将の位を降り、降格して厳しく自制の意を示しました。さらに軍律を重んじ、涙を流しながらも愛称馬謖を処分したと言われています。この行動により将兵たちは孔明様は誰よりも自分に厳しいと深く感服し、蜀の軍紀と結束は一層強固なものとなりました。松下幸之助が示した全責任を負う姿。この自らに矢印を向ける精神は日本のリーダーシップにも深く根付いています。パナソニックの創業者松下幸之助氏は不況期に販売代理店から多くの不満が寄せられた際、壇上でこう切り出しました。皆さん方の不平不満はもっともです。
しかし、よく考えてみると、責任の大半は松下電器にあるのです。皆さんに対するお世話の仕方が不十分でした。これは私たちの落ち度です。本当に申し訳ありません。自ら責任の大部分を引き受け、頭を下げたその姿勢に、代理店の責任者たちは涙を流して感動したといいます。松下氏もまた、諸葛孔明と同じように、自らの責任を全うすることで、組織全体の信頼と士気を極限まで高めたのです。現代のビジネスと精神性、結果に対する完全な所有感。令和の今、私たちが生きる日常やビジネスの現場でも、この精神は極めて力強い光となります。プロジェクトが遅延したとき、チームのミスが表面化したとき、期待を下回ったとき、本物のリーダーはまず自分自身に問いかけます。それは私の責任ですと真正面から言える人は、問題を決して他人事にせず、責任の範囲ではなく全体を背負う覚悟を持っています。完全な所有感と自罰的な自己管理。部下の失敗は自分の育成不足、プロジェクトの遅れは自分のリスク予測の甘さ、成果が出なかったのは自分の戦略やフォローが足りなかったから。全てを自分のものとして引き受ける。その姿勢こそが周囲からの真の信頼を生み、組織を強くし、自分自身を真のリーダーへと鍛え上げていくのです。諸葛孔明と松下幸之助の故事は、今を生きる私たちに静かに問いかけています。あなたは今日、どの場面で、それは私の責任です、と言い切れますか？責任を恐れて逃げるのではなく、堂々と受け止める。それこそが、古来より受け継がれてきた、最も強靭で尊い、カインドハート、優しい心と強い覚悟のマインドセットなのかもしれません。今日のお話があなたが大切な役割を果たし、周りの人々から深い信頼を得ていくための温かな道しるべとなったなら幸いです。ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援をお願いします。コメント欄にはあなたが感銘を受けたリーダーの姿や、自分の責任として受け止めたことで成長できたエピソードなどをぜひ気軽に共有してくださいね。それではご自身の覚悟と温かな真心を胸に、誇り高く豊かな1週間をお過ごしください。ありがとうございました。